Buen día, mi nombre es Cristian Humberto Tobón García, estudiante del primer semestre de Psicología del Centro Universitario de Occidente. En esta ocasión seguiremos abordando los siguientes capítulos 4, 5 y 6 del libro Metodología de la Investigación en las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. El autor, Dr. Roberto Hernández Sampieri, y la doctora Paulina Mendoza. En el capítulo número 4 nos indica sobre la elaboración del marco teórico en la ruta cuantitativa. Lo primero que debemos saber es, ¿qué es un marco teórico? Ok, el marco teórico es una etapa y un producto. Una etapa que implica un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible, y un producto que a su vez es parte de un producto mayor, el reporte o informe de investigación. Una vez planteado el problema de investigación, el siguiente paso dentro de la ruta cuantitativa consiste en sustentar teóricamente el estudio, lo que denominamos elaboración del marco teórico. Ello implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos y adecuados para contextualizar, orientar un estudio. Entonces, ¿el marco teórico es necesario en cualquier investigación? Siempre es indispensable contar con antecedentes para enmarcar nuestro estudio y tener una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos movemos en la ruta cuantitativa. ¿Cuál es entonces la utilidad de un marco teórico? Ok, la utilidad de un marco teórico es ayudarnos a afinar el planteamiento del problema, guiarnos de la manera adecuada en la investigación, orientarnos sobre lo que queremos. Así evitamos errores que se han cometido en estudios previos y ampliar el horizonte de nuestro estudio. Encaminarnos para que nos centremos correctamente en el problema y evitemos cualquier desviación en el camino. Documentar las necesidades de implementar el estudio, conducirnos al establecimiento de hipótesis, inspirar nuevas líneas y áreas de investigación, proveernos de un marco de referencia para interpretar los estudios. ¿Qué fases comprende la elaboración de un marco teórico? La primera fase es la detección y obtención de la literatura pertinente. La elaboración del marco teórico comienza con la propia revisión de la literatura, lo cual implica detectar, examinar y obtener las referencias bibliográficas que sean adecuadas para el planteamiento del problema. Revisión analítica y selectiva de la literatura. Una vez que obtuvimos o recuperamos las referencias de la literatura de intereses procedentes, lo que procede es consultarlas o revisarlas analíticamente. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico y desechar las que no nos sirvan. Hernández Sampieri, del 2017, Creswell en el 2016, Matrons en el 2015, sugieren un proceso de revisión aplicable a prácticamente cualquier referencia. ¿Cuál es este proceso? El procedimiento sería el siguiente: planteamiento del problema e hipótesis. Revisión de la ruta, cuantitativa, cualitativa o mixta. Diseño y procedimientos. Muestra, tamaño, características de participantes. Estrategias de análisis, tipos de análisis realizados. Resultados y discusión. La siguiente sería la evaluación del panorama que nos revele la revisión de la literatura. Una síntesis de la literatura encontrada. ¿Cómo hacemos esta síntesis? Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría y la investigación previa sugieren una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta o preguntas de investigación, bien si provee una dirección a seguir del planteamiento de nuestro estudio. Ok, entonces, que existe una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. La tomaremos como base para construir nuestro marco teórico. Que hay varias teorías con soporte empírico que se aplican a nuestro problema de investigación. Cuando al revisar, hacemos una revisión de nuestras teorías,
se descubren varias teorías o modelos aplicables de investigación, podemos elegir uno o unos para edificar de mejor manera nuestro marco teórico. Existen piezas, trozos de teorías que tienen cierto respaldo empírico, que sugieren variables potencialmente importantes y que aplican a nuestro problema de investigación. Pueden ser generalizaciones empíricas o hipótesis con apoyo de algunos estudios. Lo que recomiendan en tales casos es construir una perspectiva teórica más que adoptar o adaptar una. En algunos casos, que existen piezas y trozos de teoría con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Pueden ser generalizaciones empíricas o hipótesis con apoyo de algunos estudios. Lo que recomiendan en tales casos es construir una perspectiva teórica más que adoptar o adaptar una o varias teorías. También que hay descubrimientos interesantes, pero parciales, sin llegar a ejecutarse a una teoría. En este caso, resulta recomendable que los organicemos con antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante de cada uno y citándolos como puntos de referencia para lograr crear un mejor marco teórico. Y en casos en donde solo se encuentran antecedentes mínimos, guías aún sin estudiar e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación, en tales situaciones el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiera al problema en específico de la investigación, lo ayude a orientarse mejor a él. Y estructuración. Una vez que se tiene claro el panorama sobre el planteamiento del problema revelado por la literatura, el siguiente paso que consiste en organizar e integrar la información recopilada de las referencias. Algunas veces esta se ordena cronológicamente, otras por subtemas o por teorías. Entonces, vamos al método de mapeo para construir el marco teórico. Esta estrategia implica elaborar un mapa conceptual y, con base en este, estructurar las referencias o fuentes primarias. Recordemos que en un mapa conceptual tomamos ideas de varias teorías en las cuales las vamos uniendo y vamos formando un mejor marco teórico. Método vertebrado por índices para construir el marco teórico. Otra forma de construir un marco teórico que les ha funcionado a diversos alumnos consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Vamos a colocar un título, luego varios subtítulos, luego si vemos que estos subtítulos no funcionan, entonces los vamos a ir acomodando y los vamos moviendo y vamos moviendo todo el índice hasta que logremos encontrar un espacio adecuado y logremos conformar adecuadamente el marco teórico. Elegir el tipo de estructura deseada y elaborar un índice del marco teórico. De acuerdo con Hernández Sampieri, el índice puede tener diferentes estructuras, formatos de orden para su presentación o desarrollo, entre los que destacan: 1. Basado en una teoría o modelo teórico. 2. Fundamentos en diversas teorías o modelos teóricos. 3. Por generalización o afirmación empírica, hipótesis. 4. Cronológico. 5. Por acertamiento gráfico. Redactar el marco teórico. Transita a estudios generales o estudios nacionales y finalmente a estudios locales. Como se ha señalado reiteradamente, se redacta el contenido hilando párrafos y citándolas apropiadamente con un estilo editorial APA. No debe incluir tus opiniones sobre el problema de investigación. Revisar el marco teórico. Se debe revisar tu marco teórico desde el índice para ver si no te faltó algo, también la actualidad de las citas y la propia redacción. Capítulo 5. Definición del alcance de investigación. Algunos de los alcances son explorativos, explicativos, descriptivos y correlacionales. Nuestra definición de alcance dependerá desde el punto de inicio, desde dónde comenzamos y hasta dónde llegar. Para ello debemos de determinar qué alcance tendrá nuestra investigación. Puede iniciar de manera explorativa, la cual tiene como estudio los fenómenos que se encuentran dentro de nuestro contexto. También tenemos el alcance descriptivo, que tal y como su nombre lo dice, describe características de los conceptos del fenómeno o del problema planteado. Estas se miden de manera estadística.
Así también tenemos el alcance correlacional. Este mide el grado de asociación entre conceptos de los fenómenos. Y por último, el alcance explicativo, que mide las causas y consecuencias del determinado fenómeno del estudio de investigación. ¿Qué alcance se puede tener en una investigación cuantitativa? Algunos de los alcances son exploratorios, explicativos, descriptivos y correlacional. ¿En qué consisten los estudios explorativos? Este se encarga de preparar el terreno de investigación, adjuntar antecedentes para el estudio de investigación, para así poder obtener información profunda y completa. Se realiza con el objetivo de examinar el estudio de investigación, el fenómeno, el problema planteado. Muy bien, ¿en qué consisten los estudios descriptivos? Como su nombre lo menciona, describe características, datos importantes del estudio de investigación, ya sea de nuestro fenómeno o del problema planteado. Estas características o variables se miden por medio de estadísticas. Muy bien, y por último tenemos el estudio del alcance correlacional. ¿En qué consiste? Consiste en evaluar el nivel de asociación de conceptos, la relación que existe entre conceptos de fenómenos o del estudio planteado o del problema de investigación. Esto se realiza con términos específicos. Cuando nos referimos a términos específicos, también hacemos énfasis en que el estudio correlacional pretende responder preguntas de investigación, tales como ¿el descanso tiene que ver en el rendimiento de los seres humanos? ¿La alimentación interviene en la salud de los seres humanos? Como podemos observar, son preguntas que se entrelazan conceptos entre otros, ¿verdad?, del estudio de los fenómenos. Son igual de válidos y es importante y han contribuido al avance de diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. Y así es como concluye el capítulo número 5. A continuación veremos las diferencias entre los distintos alcances y empezamos con las investigaciones explicativas, que son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al cual se hacen referencia. Se guían por preguntas como ¿qué efectos tiene la incompetencia interpersonal sobre la idea de suicidarse y atentar contra su vida en el caso de adultos jóvenes? Los estudios descriptivos responden a preguntas del tipo como ¿qué mecanismos utilizan los adultos jóvenes para suicidarse? O en qué lugares ocurren estos actos suicidas. Las investigaciones correlacionales se abocan a preguntas como ¿existe relación entre el suicidio y el desempleo en determinado grupo poblacional? Los estudios exploratorios, en cambio, responden a cuestionamientos como ¿cuáles son las causas que originan los principales tipos de cáncer en los niños? Ante todo esto surgen preguntas como ¿una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Y algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse en una como tal, es decir, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos o bien estudios de correlacional, incluida componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. Incluso es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aún explicativa. La siguiente pregunta que nos surge es la de ¿cuáles de los 4 alcances es el mejor para el estudio? Y esta inquietud es común y la respuesta es muy simple: ninguno es mejor que los demás. Los 4 alcances del proceso de investigación cuantitativa son el capítulo número 6 vamos a hablar sobre la formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. Para ello vamos a responder a 6 cuestionantes. Pues, ¿qué son las hipótesis? Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo. Toma como base el planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. ¿Y cómo se puede definir? Pues estas son explicaciones tentativas del fenómeno o problema investigado, formuladas como proposiciones o afirmaciones y que constituyen la guía de un estudio. Indican lo que tratamos de probar y, por así decirlo, la clave de ello es nuevamente, y lo mencionamos, el planteamiento del problema para determinar el curso de la indagación en la ruta cuantitativa. De hecho, estas son respuestas provisionales a las preguntas de investigación que habrán de confirmar o no la realización del estudio. ¿En todas las investigaciones cuantitativas debemos forzosamente plantear alguna hipótesis? No siempre se establecen las hipótesis. Se formulan estas o no dependiendo del alcance inicial del estudio, el cual a su vez depende del planteamiento del problema.
La investigación cuantitativa que formula hipótesis son solamente aquellas que tienen un alcance o algún hecho por comprobar. Las variables contenidas en las hipótesis, ¿qué son? Pues hay que recordar que una variable es una propiedad o concepto que puede variar y cuya duda es susceptible a medirse u observarse. Siempre hay posibilidad de variación. Pues las preguntas comunes que se hacen con relación a la hipótesis son las siguientes. Las hipótesis siempre resultan verdaderas o ciertas. Pueden o no resultar ciertas o verdaderas porque estas son explicaciones tentativas. ¿Cuántas hipótesis deben de formularse? Todo depende del planteamiento del problema y concretamente del número de preguntas que se formulen. ¿Cuántas variables deben incluirse en una hipótesis? Pueden ser 2 o más variables dependiendo si ésta quiere trabajarse de manera correlacionales o causales. ¿De dónde surgen las hipótesis? Pues surgen del marco teórico, del planteamiento del problema, de las posibles observaciones, ideas, reflexiones o experiencias que el investigador vaya teniendo conforme se vaya realizando la investigación. ¿Qué tipo de hipótesis hay o pueden formularse? Pues hay 3 tipos que son las de investigación, las nulas y las alternativas y que más adelante se van a explicar en este capítulo. Las características que deben tener las hipótesis son las siguientes. Debe referirse a una situación real, a un contexto específico y definido. Pueden ser redactadas de manera conceptualizada y explicativas. Deben ser lo más concretas, entendibles y precisas que sea posible. Deben de ser observables o medibles, así como la relación planteada entre ellas, es decir, tener un referente empírico. La relación propuesta entre las variables debe ser clara, lógica y creíble o posible. Es indispensable que se comprenda la forma en que se vinculan las variables y la relación no puede ser de ninguna manera ilógica. Continuamos. Como ya se ha venido hablando sobre distintos aspectos de la hipótesis dentro de la investigación, hay que tomar en cuenta que el tema o la problemática a investigar no delimita el tipo de hipótesis que nosotros como investigadores planteemos. Recordemos que uno de los aspectos importantes de la hipótesis es que nos sirve como guía, nos orienta para que nosotros podamos seguir de una manera sistemática el proceso de la investigación. Hay que recordar, además de esto, que nuestros resultados no siempre van a coincidir con lo que ya hemos planteado en la hipótesis. Todo va a variar de acuerdo al proceso o a la problemática que se esté manejando. Y esto no hay que alarmarse si en determinado momento logra suceder esto, porque como ya hemos mencionado, la hipótesis únicamente nos sirve como una guía, nos orienta al proceso de investigar. También, cuando hablamos de la hipótesis, recordemos que en nuestro proceso de aprendizaje es fundamental que nosotros nos planteemos siempre una hipótesis de lo que vaya a suceder. Tenemos que tener más o menos la idea de lo que podría suceder en determinados procesos académicos que estemos viviendo. En el capítulo 127 encontramos lo que son las hipótesis de investigación. A lo largo del capítulo hemos presentado como la hipótesis de investigación proporciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre 2 o más variables. A su vez, la hipótesis de investigación puede ser predictivas de un valor, cifra o dato en un tiempo determinado. Se fundamentan en análisis de tendencias pesadas y a un sólido marco teórico. En el capítulo 133 encontramos lo que son las hipótesis nulas. Como su nombre lo indica, reportan o niegan lo que afirman las hipótesis de investigación, representan el reverso o la contradicción de estas hipótesis nulas. Postularían los universitarios no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias. Hay varios tipos de hipótesis nulas como la investigación, es decir, la clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de las hipótesis de la investigación. En el capítulo 134 podemos encontrar lo que son las hipótesis alternativas, son
son posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación y no les proporcionan otra explicación o descripción diferente de las que ofrecen estos dos tipos de hipótesis. La hipótesis alternativa se simboliza como hay y solo puede formularse cuando verdaderamente hay otra alternativa. Continúa el capítulo 136. La hipótesis alternativa se simboliza como hay y solo puede formularse cuando verdaderamente hay otra alternativa. Continúa el capítulo 134, donde encontramos lo que se formula en las hipótesis de investigación nula y alternativa. Existen reglas universales sobre lo que debemos incluir o no los tres tipos de hipótesis en los proyectos o protocolos y reportes de investigación, aunque casi siempre solamente se formula la hipótesis de investigación. En el capítulo 135 encontramos lo que también podemos observar en una misma investigación. Se puede formular hipótesis de todo tipo, claro que sí. Hay investigaciones que formulan hipótesis de propósitos de datos, de correlación de capacitación, de grupos o casuales.